Bien, hermanos, dice la palabra de Dios en los versículos donde lo dejamos, versículo 22 en adelante: He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es curioso, ¿no?, que aquí diga que el que tiene oído. ¿Sería que cuando se escribió este mensaje todos eran de una oreja nomás? ¿Cuántos oídos tenemos nosotros? Bueno, si tenemos oídos, confiemos en que Dios nos ayudará a prestar atención a lo que el Espíritu dice. Si usted hoy vino a escuchar un mensaje de un hombre, usted va a salir de aquí sin haber nada en su corazón. Pero si usted vino a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias, espero que el Señor ponga su palabra en su corazón. Así que depende de cómo oímos, lo que hace que la palabra produzca o no fruto en nosotros. Recuerde que la semilla siempre es la misma, pero depende del terreno en que caiga, para que produzca o sea infértil o estéril la palabra de Dios. Vamos a orar y luego vamos a estar meditando nuevamente en estos mensajes. Oremos. Glorioso y eterno Padre, muchas gracias porque hemos podido participar de la adoración, de las oraciones, de la cena, y ahora, Padre, podemos participar del alimento espiritual que tú nos das por medio de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a tener corazones dispuestos, humildes, ansiosos y deseosos de escuchar tu voz, de escuchar lo que nos tienes que decir a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a recordar que tú eres un Dios que ve y que conoces cómo está nuestra vida, y que por eso, Señor, por medio de tu palabra quieres corregirla, quieres, Padre, limpiarla, purificarla, porque quieres hacer de nosotros un pueblo santo y celoso de buenas obras. Así que por favor ayúdanos, para que no solamente en lo personal recibamos este mensaje, sino que como iglesia estemos conscientes de las grandes implicaciones que tiene el ser tus hijos y el pertenecer a una congregación de la cual, Padre, tú eres el dueño, porque todos los que aquí nos encontramos hemos sido ganados con la sangre de Jesús, aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Y para aquellos que hoy nos visitan, Señor, y que no son tus hijos, concédeles tu gracia, para que tu palabra pueda llegar a sus corazones, y tú seas produciendo en ellos el fruto de arrepentimiento para obediencia al Evangelio. Todo lo ponemos en tus manos, confiando en tu buena voluntad, y en que en esa voluntad harás mucho más de lo que pedimos o de lo que entendemos. Todo lo suplicamos por medio de Jesús, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Amén. Bien, hermanos, como dirían las películas, en capítulos anteriores estuvimos viendo qué fue lo que sucedió con la iglesia en Tiatira, qué era lo que el Señor había hecho con esta congregación, cómo era que una mujer llamada Jezabel, que no podemos nosotros identificar a ciencia cierta solamente por indicios que nos da la misma escritura, había estado enseñando dentro de la iglesia del Señor una falsa doctrina, una herejía que había llevado a muchos miembros de la iglesia a la fornicación y al adulterio espiritual, y no sabemos si también al físico, literal, porque usted sabe que
una de las cosas que hace la falsa doctrina es que lleva a la inmoralidad. La falsa doctrina no simplemente se queda en enseñanzas. La falsa doctrina lleva al hombre a cometer pecados en contra de la santidad de Dios. Y posiblemente esto era lo que estaba sucediendo con la iglesia en Tiatira. Y el Señor dice en el versículo 21 que le había dado tiempo, y ya vimos que ese tiempo nosotros lo podemos deducir de las etapas en las cuales el Señor llama a una persona al arrepentimiento, en donde encontramos nosotros la enseñanza de Mateo 18, pero que esta mujer no quería arrepentirse. Se había obstinado en su corazón y había decidido oponerse a la disciplina del Señor y no deseaba quebrantar su corazón y arrepentirse de su pecado. Versículo 22, iba a venir una consecuencia sobre su vida. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hermanos, hermanas, esta falsa doctrina estaba generando una división dentro de la hermandad. Usted puede que no vea la palabra división por ningún lado, pero si usted mira, la congregación estaba dividida en 3 grupos. Estaba dividida con los que adulteraban con ella, estaba dividida en los hijos que habían sido producidos por la falsa enseñanza de esta mujer, y estaba dividida, como lo vamos a ver más adelante, en el versículo 24, a unos que no se habían contaminado. Escuche, hermano, la falsa doctrina no trae comunión. Y por eso ese movimiento ecuménico que se está haciendo hoy en día, en donde reunámonos católicos, reunámonos protestantes, evangélicos, carismáticos, porque todos adoramos al mismo Dios, eso no trae unidad. Jamás puede traer unidad. Jamás la falsa doctrina va a traer compañerismo. Puede traer conveniencias. Y las conveniencias existen. Y bajo las conveniencias nos podemos unir. Mire, bajo las conveniencias se unieron Poncio Pilato y Herodes. Eran enemigos, estaban enemistados, pero para matar a Jesús se unieron, porque trae conveniencias. Pero la verdadera unidad y la comunión que el Señor quiere que nosotros experimentemos como iglesia no va a ser el resultado de una falsa enseñanza, va a ser el resultado de hacer la voluntad de Dios, incluyendo, hermanos, en muchas ocasiones aplicar la disciplina del Señor, como el Señor lo estaba haciendo con Tiatira. Porque el Señor comenzó a aplicar su disciplina en la iglesia del Señor. Así que esta mujer y este grupo de hermanos que estaban adulterando con ella se habían convertido en agentes divisivos dentro de la hermandad. Así que, hermanos, el peligro de permitir una falsa enseñanza es que la iglesia termine en división. Ese es el peligro, hermanos. Nosotros a veces no vemos ese peligro. Nosotros simplemente vemos como algo, bueno, está enseñando eso, pero yo estoy convencido de lo que creo y yo sé que Julano y Sutano también. No, ese es el peligro, hermanos, de permitir una falsa enseñanza, que se convierte en una herramienta de Satanás para comenzar a dividir a la iglesia del Señor. Y por eso es que el Señor nos advierte acerca de qué hacer en estos casos. Y a través del apóstol Pablo en Tito, capítulo 3, versículo 10 y versículo 11, recuerde que Tito iba para las iglesias de Creta, y aún con toda y la falta de instrucción que tenían muchos hermanos allá, porque eran unas iglesias que se cree no tuvieron el privilegio de tener a ningún apóstol para que instruyera de primera mano acerca de la enseñanza del Señor, sino que se cree que fueron iglesias formadas por algunos cretenses que habían estado el día de Pentecostés y que luego de la persecución contra la iglesia en Hechos capítulo 8, llegaron a Creta nuevamente y comenzaron a predicar el evangelio. Y Pablo, al darse cuenta que allá está la iglesia del Señor, en esas regiones, porque por eso se dice a las iglesias de Creta, Creta no era una ciudad, Creta era como un departamento compuesto por varias aldeas, no era que habían varias congregaciones en una ciudad, eso no es bíblico, hermanos.
Habían varias congregaciones en una cantidad de ciudades. Y Pablo, conociendo esta situación, le dice a Tito que por favor vaya a las iglesias de Creta para trabajar con estas congregaciones. Y comenzando su ministerio, Tito, en esta ciudad, le dice en Tito 3:10, si leemos desde el versículo 9, podemos entender cuál era la raíz de estos problemas. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, Mateo 18, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Cuánto tiempo le había dado el Señor a Jezabel para que se arrepintiera? Ya le había dado tiempo. A este hombre, al que se menciona aquí, y lo que dice es al hombre, a cualquiera. No está diciendo que si es solamente un hombre, puede ser una mujer, como en el caso de Tiatira. A la persona que cause divisiones después de una y otra amonestación, después de seguir el conducto regular de Mateo 18, mira, ya no insistas más con él. Sepáralo de la comunión de la membresía. Sepáralo de la comunión de la iglesia. Porque está pecando y se condena a sí mismo. ¿Por qué se condena a sí mismo? Porque no quiere arrepentirse. Escuche, hermanos, un predicador decía, nadie se va al infierno por sus pecados, porque Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. El hombre se va al infierno porque no acepta el perdón de sus pecados. Ese es el problema. Cuando el Señor está disciplinando a la iglesia en Tiatira y esta mujer no decide arrepentirse, el Señor dice, ya no vamos a seguir otro conducto regular. No hay un Mateo 19 que seguir. Hay solamente un conducto después de una y otra amonestación. Ya no insistan más con él, deséchalo. Porque el tal se ha pervertido y peca. Peca no solamente porque es un agente divisivo, peca porque vive en rebeldía a la voluntad de Dios, peca porque no quiere arrepentirse. Y escuche, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. La persona que no se arrepiente está pecando contra Dios. Porque es un mandamiento de Dios, el arrepentimiento para nosotros. Así que cuando el Señor decide traer un juicio sobre la iglesia de Tiatira, no fue un juicio improvisto, no fue repentino como vemos en el caso de Ananías y Zafira. Fue un juicio después de un proceso. Y gracias a Dios, porque tenemos esa enseñanza de que hay un proceso para que nosotros seamos conducidos al arrepentimiento. ¿Por qué hay que desecharlo después de una y otra amonestación? Bueno, si seguimos el conducto regular de Mateo 18, la última amonestación que viene de parte del Señor la tiene que hacer la iglesia. Escuche, cuando dice la iglesia, dice la iglesia. Cuando dice la iglesia, no dice solamente los que ministran, es la iglesia. Y esa es la importancia, hermano y hermana, que usted entienda que usted también es un agente de parte de Dios para ayudar a un hermano que insiste en su pecado, para llamarlo al arrepentimiento. Si usted no lo hace, hermano y hermana, usted también peca. Usted no puede ser neutral, hermano, en este asunto. Usted no puede ser simplemente alguien que contempla lo que los demás hacen. Usted no puede simplemente hacerse a un lado y decir, no, eso no es asunto mío, eso lo tienen que hacer los hermanos allá. Yo no, yo soy acá neutral. Usted también peca, hermano. Porque ahí dice, si no oye a la iglesia, lo que está diciendo es que la iglesia debe pronunciarse y decirle a ese hermano o a esa hermana que está pecando, mira hermano, en el nombre del Señor te llamamos al arrepentimiento. Cada uno de nosotros. No dice que lo debemos llamar a decirle, hermano, te entiendo por lo que estás pasando, yo también viví la misma experiencia. No. El contexto es, ve y repréndelo.
Sigue el contexto. Si tu hermano peca, ve y repréndelo. Si no se arrepiente, llama a otros dos. ¿Para qué? Para que esos otros dos también lo llamen y lo reprendan. Y si esos dos no son escuchados por él, que toda la iglesia lo reprenda. Pero no, nosotros hemos acostumbrado a vivir en la iglesia como en un estadio, en donde hay 22 personas sudando, matándose, jugando, golpeándose, y 50,000 afuera, sentados cómodamente y plácidamente viendo cómo los demás sudan. Así estamos viendo la iglesia. Yo solamente pago mi boleta, soy un espectador, yo desde acá, desde la banca, veo todo, como las corridas de toros. El problema es entre el toro y el matador, no es mío. No, hermanos, esto es un asunto de iglesia. Y por eso veíamos que uno de los llamados a llamar al arrepentimiento a este hermano o hermana, primeramente son los más cercanos a él. Son los más cercanos a él. Pero si seguimos, hermanos, el conducto de Tito capítulo 3, versículo 11, lo que nos dice Tito 3:11 es la razón por la cual hay que desechar a este hermano o a esta hermana o a este joven. Porque a veces nosotros pensamos que esto es solamente una disciplina para los adultos. No, la disciplina del Señor también es para los jóvenes. La disciplina del Señor también es para los preadolescentes, miembros de la iglesia del Señor. Ellos no están exentos de una disciplina de parte de Dios. Recuerde que Dios no tiene preferidos ni consentidos. Dios nos ama a todos por igual. Y en su amor también nos disciplina a todos por igual. Así que en Tito capítulo 3, versículo 11, dice, el tal hay que desecharlo por la sencilla razón que él se ha pervertido y peca. No solamente pecó, escuchen, no solamente pecó, peca. Es decir, en el momento en el que se le hicieron las amonestaciones, él continuaba en su pecado. A nadie se le puede amonestar por pecados de hace 20 años. A nadie. Pero sí por los que está cometiendo en el presente. Y si está cometiendo pecados en el presente, es por ellos que se le va a reprender. Es por ellos que se le llama al arrepentimiento. Y si por esos pecados que está cometiendo ahora no se arrepiente, él sigue pecando. Y esa es la razón por la cual el Señor insiste en que no se debe mantener la comunión con este tipo de hermanos. Porque son agentes divisivos dentro de la iglesia del Señor. Ahí no dice el Señor, mira, deséchalo, pero síguelo llamando, síguelo invitando, síguelo diciendo que por favor, que vuelva, que mire lo que se está perdiendo en la iglesia, que lo extrañamos. No, deséchalo. En 1 de Juan, capítulo 5, tenemos nosotros una enseñanza que es muy confusa en la iglesia del Señor. Y yo no pretendo aclararla hoy, simplemente voy a tomar un principio que hay allí. Y ese principio nos dice, hermanos, qué hacer, en este caso con un hermano que peca y que después de ser amonestado una y otra vez, después de que la iglesia se ha manifestado, no decide escuchar a la iglesia. Mira lo que el Señor nos dice que debemos hacer. O más bien, lo que el Señor nos dice que no debemos hacer. 1 de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Escucha, hermano. Hay pecado de muerte por el cual, dice Juan, yo no digo que se pida. No sé, entendamos lo diferente. Por el cual yo les digo, no pidan. Más bien. Escucha, cuando un miembro ha sido disciplinado por la iglesia, y a pesar de que la iglesia le ha amonestado, él decide mantenerse en esa actitud de rebeldía a la disciplina del Señor, está cometiendo un pecado de muerte. Y Juan dice, no pidan por él, porque es lo mismo que dice 1 Corintios 5, se ha entregado a Satanás. Es decir,
que quede fuera de la cobertura protectora de la iglesia del Señor. Eso significa estar entregado a Satanás. No es que nosotros le decimos a Satanás, Satanás, aquí te traemos un miembro para que hagas con él lo que quieras. No. Es sácalo de la cobertura protectora de la iglesia del Señor. Porque escucha, hermano, a veces nosotros no vemos esto así, pero el usted ser miembro de la iglesia, escúcheme, hermano y hermana, el usted ser miembro de la iglesia es estar bajo la protección de Dios. Es estar bajo la protección de Dios. Cuando usted decide salir de la comunión de la iglesia, usted queda expuesto a los ataques de Satanás. Y es por eso que Satanás ataca su vida de formas en las que luego usted se da cuenta por qué pasó lo que pasó. Ser entregado a Satanás, hermanos, no es algo que alguien quiera. Yo no sé si usted lo quiere. Yo no sé si usted desea ser entregado a Satanás. Yo no sé si usted quiere quedar por fuera de la protección que Dios brinda a la iglesia del Señor. Yo no sé si usted lo desea, pero es una tragedia que un miembro de la iglesia sea entregado a Satanás. Así que, hermanos, cuando el Señor nos llama a nosotros al arrepentimiento, es para que lo escuchemos, porque es para nuestro beneficio. No nos resistamos a la voz del Espíritu. Tiatira se había resistido. Esta mujer Jezabel no se había arrepentido, a pesar de que se le había invitado al arrepentimiento. Y por eso tuvo que ser disciplinada y castigada por parte del Señor. El apóstol Pablo hizo lo mismo con Himeneo y Alejandro en 1 de Timoteo 1:20. Él dice que a Himeneo y Alejandro entregó a Satanás. Con la autoridad apostólica que Dios le había dado, tenía Pablo la autoridad de entregarlos. Yo creo, especulando, hermanos, que Pablo también había hecho un proceso con ellos, que les había insistido que por favor dejaran las falsas enseñanzas, pero ellos se habían resistido, se habían obstinado y habían dicho, pues lo vamos a seguir haciendo. Y al final Pablo tiene que entregarlos a Satanás. No podemos ser neutrales, hermanos, de cuál debe ser nuestro proceder como iglesia ante aquel que esté siendo un agente divisivo en el hogar. Por eso los padres no podemos ser neutrales en el hogar ante el pecado de nuestros hijos. Por eso el Señor nos concede un privilegio, hermanos. Escúcheme, nos concede un privilegio de sacar a ese hijo que es rebelde y contumaz y que quiere dañar la paz en el hogar. Eso es un privilegio que Dios nos da. De sacarlo del hogar para que no destruya al resto de los hijos y no destruya la paz y la santidad del hogar. No podemos permitir que un hermano haga daño en la iglesia del Señor tampoco. Es un privilegio que Dios le concede a la iglesia de poder excluir a estos miembros de la comunión de la iglesia del Señor, sea por una falsa enseñanza o sea por la inmoralidad. Recuerde, Tiatira estaba siendo juzgada por las dos, porque ambos son agentes divisivos. La inmoralidad y la falsa enseñanza son hermanas. Y si una de las dos está en la iglesia del Señor, una va a llevar a la otra. Así que ninguna de las dos se puede tolerar. En Romanos capítulo 16, versículo 17, Romanos 16, 17, otra iglesia en la cual el apóstol Pablo tampoco inició la obra y que estuvo con muchos deseos de visitarla. Algunos dicen que estuvo allá no solamente preso, sino que también tuvo la oportunidad de estar con ellos en libertad y de compartir con la iglesia. Pero a pesar de que no conocía la iglesia del Señor, a pesar de que no estaba en la iglesia del Señor, eso no le quitaba que él tuviera de parte de Dios la autoridad apostólica para dar el consejo de qué hacer con este tipo de hermanos. Porque a veces se piensa que no se puede pedir consejo de afuera para saber qué hacer con una situación dentro de la iglesia. Aquí vemos a Pablo escribiéndole a una iglesia que él no inició, pero teniendo el consejo de parte de Dios de qué hacer con este tipo de hermanos. Y en Romanos capítulo 16, versículo 17, después de hablarles de que deben saludarse,
Mas os ruego, hermanos, que se fijen. ¿Usted entiende lo que significa la palabra que se fijen? Es que usted y yo debemos estar, no como policías del CTI, como agentes de investigación, pero sí debemos estar mirando, hermanos, qué hablan nuestros hermanos, qué enseñan, qué dicen, qué hacen. Eso es nuestro deber. El mismo deber que usted tiene de examinar lo que yo digo y enseño, es el mismo deber que yo tengo de examinar lo que usted dice y enseña. Es el mismo. Os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, escuche, en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Escuche, en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, ustedes hermanos en Roma. Como iglesia, tienen el deber de fijarse quiénes se están oponiendo a la doctrina que ustedes como congregación han aprendido. Y después de esto, ¿qué hay que hacer? Y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Parece que sí, pero no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, para sus propios beneficios. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Escuche, estos son los que se llegan con una apariencia de piedad, de humildad, de mansedumbre, que usted les cree. Que usted les cree. Y por eso el Señor dice, fíjense en lo que ustedes están escuchando. Porque si lo que están escuchando está causando contiendas entre la hermandad, divisiones entre los hermanos, hermanos, eso no viene de parte de Dios. Y cuando se hace lo que nos dice Mateo 18, cuando se hace lo que el Señor dijo que iba a hacer con Tiatira, cuando se hace lo que el Señor nos dice en Tito, y cuando se hace lo que dice aquí en Romanos capítulo 16, con un hermano, con una hermana, entonces nosotros somos acusados de falta de amor. Es que les falta amor, es que les falta misericordia. Yo te hago una pregunta. ¿No es falta de amor entonces que muchos estén siendo tropezados, o más bien que muchos estén viviendo en tropiezos por causa de uno o de dos que están causando división dentro de la iglesia? ¿Eso no es falta de amor? Yo te voy a voltear la idea con una historia secular. Si vamos en una barca, 20 personas, vas con tu familia, con tus hijos pequeños, y resulta que dentro de la barca hay uno que comienza a hacerle hoyitos a la barca y a metérsenos el agua, y alguien dice, pero bueno, tengámosle paciencia, y alguien empieza a sacar el agua, pero él persiste en hacerle hoyitos a la barca. ¿Qué hacemos? ¿Qué vas a hacer tú por tu familia? ¿Vas a permitir de que ese hermano siga haciendo hoyitos a la barca en la cual tú vas con tu familia? Por eso es que el Señor a Ananías y Zafira tuvo que disciplinarlos, comenzando la iglesia. Porque comenzando la iglesia no se podía permitir un pecado de estos que luego iba a traer contaminación al resto, porque en esos momentos la iglesia estaba siendo estimulada a vender sus propiedades y traerlos a los pies de los apóstoles. Si alguno se daba cuenta que Ananías y Zafira habían engañado en la iglesia y que a pesar de eso la ofrenda que ellos habían llevado había sido recibida y los apóstoles no habían hecho nada, ¿cuántos más iban a cometer lo mismo? ¿Cuántos más no iban a decir, bueno, esto se puede hacer así? Nosotros podemos vender la propiedad, decir que la vendimos por 100 millones, damos solamente 80, nos guardamos 20, al igual todos han hecho lo mismo, entonces continuemos. No. Al que cause divisiones y tropiezos, deséchalos. Tiatira, hermanos, Tiatira estaba pasando exactamente por lo mismo. Ellos habían caído en la indiferencia, y muchos caemos en la indiferencia, porque muchos cuidamos nuestro propio redil solamente. Si mi esposa y mis hijos están bien, yo estoy bien, todos estamos bien, no importa que la iglesia se esté cayendo a pedazos. Tiatira estaba cayendo en esa indiferencia. Nosotros como iglesia no podemos caer en lo mismo.
nosotros como iglesia del Señor, en este lugar, hermano, no mire las demás iglesias. No diga, ay, sí, yo conozco otra iglesia en donde no aplicar. No, no mire otra iglesia, es esta, hermano. Si usted es miembro de esta iglesia, usted tiene una responsabilidad con esta congregación. Si usted simplemente es una visita, hoy no le hablo a usted. Si usted no es miembro de la iglesia, hoy este mensaje no es para usted. Pero si somos miembros de la iglesia, el Señor nos invita, hermanos, a que nosotros nos responsabilicemos por preservar la comunión, la paz y la santidad de la iglesia del Señor en este lugar donde Dios te ha puesto, hermano. Es en este lugar. No somos agentes neutrales, somos activos. Porque recuerda que Jesús dijo, el que conmigo no recoge, dispersa. El que no es con nosotros es contra nosotros. O tú estás con el Señor o estás en contra del Señor. No hay neutral, no hay un punto medio, no hay un lugar donde tú te puedas quedar. Con el Señor no hay puntos grises, o es blanco o es negro. Ahora, hermanos, es cierto que todos los pecados no se pueden juzgar de la misma manera, porque ya vimos cómo el Señor juzgó a Ananías y a Zafira inmediatamente. Vimos también cómo Pablo reprende a Pedro sin haberle puesto Mateo 18. No fue que Pablo llamó a Pedro y Pedro, ven te digo, por favor, mira lo que has hecho, Pedro, no hagas eso, mira que te están viendo. Y como no escuchó, llamó a otros dos, Juan, Jacobo, acompáñenme, Silas, Timoteo, mira, Pedro no nos quiere escuchar. No, inmediatamente lo reprendió públicamente. ¿Sabes por qué? Porque su pecado era público, no era oculto. No era que solamente uno o dos lo sabían, era público. Y por eso es que el Señor nos manda a nosotros a que seamos, hermanos, diligentes en conocer el estado de la iglesia del Señor. Y aunque no todos los pecados deben de ser juzgados de la misma manera, todos deben ser disciplinados porque todos son una ofensa contra Dios. Escúchame, hermano, sea el pecado que sea, todos los pecados son una ofensa contra Dios, una vergüenza para el Evangelio y un tropiezo para los inconversos. ¿Me escuchaste, hermano? Todos los pecados son una ofensa contra Dios, una vergüenza contra el Evangelio y un tropiezo a los inconversos. Porque cuando alguien sabe que tú vienes a este lugar y pecas, nadie quiere venir acá. ¿O sí? Nadie quiere venir acá. El Evangelio es vituperado y blasfemado. La causa de Cristo no tiene ningún valor, porque esas personas no creen en un Dios que no ha sido capaz de transformar tu vida y mi vida. No creen en ese Dios. Y por eso es que Pablo le dice también a Timoteo, en 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y escúchame, hermano, a los que resisten, ese a los que resisten se puede aplicar a cualquiera, pero el contexto inmediato son los ancianos. Escúchame, el que tú y yo sirvamos al Señor no nos hace exentos de recibir la disciplina del Señor. Nadie se queda por fuera de la disciplina del Señor. No somos intocables los que enseñamos la palabra, los que servimos al Señor, no somos intocables. Ni siquiera cuando haya ancianos van a ser intocables. Los mismos ancianos van a estar sujetos a la corrección y amonestación de la misma iglesia del Señor. Y por eso dice, a los que persisten en pecar. En Éfeso habían ancianos que no se estaban sujetando, que estaban enseñando falsas doctrinas, y por eso Pablo empieza diciéndole a Timoteo, manda a algunos que no enseñen falsas enseñanzas. Y a esos que no querían dejar de hacerlo, entonces tiene que decirle Pablo acá, por favor, Timoteo, repréndelo delante de todos. Es decir, díselo a la iglesia. Ese es el díselo a la iglesia. Que toda la iglesia se entere de lo que este hermano está haciendo para que se cuiden de su proceder. Porque ese es el peligro. Cuando nadie sabe lo que este está haciendo, insiste en su pecado, entonces muchos ingenuos escuchan. Porque no saben, no conocen su proceder. Y por eso es que Pablo manda a que lo exponga
delante de toda la membresía. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Tiatira? Míralo en Tiatira. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Por qué el Señor iba a disciplinar a Tiatira? Bueno, número 1, porque había un pecado que debía ser corregido. Número 2, porque habían miembros que no debían ser contaminados. Pero número 3, para que todas las iglesias se enteraran de que en la iglesia del Señor hay disciplina. Para que todas las iglesias se enteraran que la iglesia del Señor no es simplemente un lugar donde tú vienes a pasar un rato, no ameno, porque para muchos se les hace eterno, las 2 horas y media que estamos aquí. Pero que la iglesia del Señor no es un escampadero de pecadores. La iglesia del Señor es un lugar donde Dios nos llama al arrepentimiento. Y que cuando nos disciplina lo hace para que los demás vean de que las cosas con Dios no son un juego. Y por eso un hermano tiene una conferencia que se llama "Dejemos de jugar a la iglesia", porque algunos jugamos a la iglesia. Voy un domingo, me ausento otro domingo, me echo al mundo, vuelvo, digo que tengo problemas, todos me consuelan, todos me consienten, se olvidan de mi pecado y sigo haciendo daño en la iglesia, sigo dando mal testimonio. No, eso no es la iglesia, hermanos. La iglesia es el lugar en donde Dios quiere que el mundo vea que estamos bajo la voluntad de un Dios, que es un Padre, no consentidor ni apapachador de pecadores impenitentes, que es un Dios que ama a los que le aman, pero que castiga a los que se oponen a su voluntad. El mundo necesita ver eso, porque si no, no van a creer, hermanos, que realmente somos la iglesia del Señor. Así pongamos un letrero afuera luminoso, con luces de neón, y vallas por toda la vía para que diga, esta es la iglesia del Señor. No, eso no va a convencer a nadie, si nosotros permitimos que el pecado haga daño dentro de la iglesia del Señor. Dios, en su infinita sabiduría y eterno conocimiento o preconocimiento, que dice la segunda de Pedro 1:2, sabe, hermanos, quiénes se van a arrepentir y quiénes no. Porque escuche, si volvemos al mensaje de Tiatira, dice que la primera, Jezabel, no se había arrepentido, pero luego en el versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte. Escúcheme, ya había una sentencia. ¿Por qué había una sentencia anticipada? Porque Dios sabe quiénes se van a arrepentir y quiénes no. En este caso, la disciplina para este grupo era porque ellos habían endurecido su corazón. Y escúchame, Dios que escudriña la mente y el corazón sabe si realmente lo que tú y yo manifestamos muchas veces con los labios, y me perdonan, hermanos, por lo que han hecho esto, no estoy juzgando tu arrepentimiento, simplemente hablo por lo que he visto y he experimentado a lo largo de mis años en la iglesia del Señor. Aún por lo que muchos manifiestan con sus lágrimas, Dios sabe si sus intenciones son sinceras. Dios lo sabe. Yo no sé, Padre, si tú lo has experimentado con tus hijos, yo lo he experimentado con los míos. Que lloran, piden perdón, dicen que están arrepentidos y al otro día vuelven a hacer lo mismo. ¿Tú crees que es diferente con los miembros de la iglesia? No es diferente. No es diferente. Simón el mago, dice la escritura, creyó y se bautizó y andaba haciéndole propaganda a Felipe. Pero cuando vinieron los apóstoles, ¿qué hizo? Sacó lo que realmente había en su corazón. Y por eso es que Pedro le dice, veo que estás en hiel de amargura, no tienes tu parte ni suerte en este ministerio. No era un arrepentimiento genuino. No era genuino. Y el Señor sabe, hermano, cuando tú dices que estás arrepentido. Cuando yo digo que estoy arrepentido, si realmente lo estoy o no. Dios lo sabe. A Él no le podemos engañar. Y por eso es que el Señor iba a disciplinar esta iglesia. Así que, hermanos, todos tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Número 1,
de fijarnos en los que causan tropiezo para evitar el error. Número 2, de pedirle al Señor que nos dé un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. En Éxodo 34:7. Éxodo 34:7. Dice la palabra: desde el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Mira cómo inicia ese versículo. ¿Cómo presentan a Dios? Grande en misericordia, lento para la ira, tardo para la ira, piadoso. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero escucha esto, porque sin ninguna transición, mira lo que dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escucha, cuando nosotros nos vamos al mensaje de Tiatira, él iba a herir de muerte ¿a quién? A sus hijos. No sabemos si literalmente. Es más posible que sea a aquellos que eran el resultado de haberse mezclado la falsa enseñanza y la idolatría con los corazones dispuestos a escuchar enseñanzas falsas. Esos son hijos. Porque para que hayan falsos maestros tienen que haber falsos discípulos. ¿Usted cree que las iglesias evangélicas están llenas todas de personas inocentes que no saben la verdad? No, la mayoría de ellos conocen la verdad. Y por eso es que es una bendición de Dios que tú salgas de una iglesia donde se enseña el error y que vengas al conocimiento de la verdad. Porque el Señor conoce tu corazón y a muchos nos ha sacado de esos lugares. Pero mira, ese mismo Dios que es lento para la ira, que es grande en misericordia, que es piadoso, que tiene paciencia con millares y millares y que perdona los pecados, ese mismo Dios de ningún modo tiene por inocente al malvado. Y escúchame, hermano, hermana, padres, madres, visita la maldad de los padres sobre los hijos. Sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. Explico esto, para que usted no se vaya con una enseñanza equivocada. Ezequiel capítulo 18, que usted lo puede leer en casa, dice que el hijo no morirá por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. El alma que pecare, esa morirá. Pero hay consecuencias que vienen como resultado de nuestra maldad y de nuestro pecado. Escúchame esto: un padre drogadicto, una madre drogadicta, tienen hijos que nacen con enfermedades, que nacen con problemas. Un padre que tiene negocios ilícitos, que roba, que desfalca, que sus hijos son inocentes, cuando vengan a quitarle todo, él no puede decir: no, dejen a mis hijos con algo. No, es todo. Y los hijos terminan sufriendo las mismas consecuencias. Un padre en la cárcel deja a su familia sufriendo, deja a sus hijos solos. Esa es la maldad que Dios visita. Por eso cuando Dios nos llama al arrepentimiento, hermanos, escuchemos. No seamos rebeldes a la voz de Dios. Hay que atender cuando Dios nos llama al arrepentimiento. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10, tenemos el mejor ejemplo de cómo Dios, cuando trae disciplina sobre un padre impenitente, sobre una madre impenitente, muchas veces esa disciplina logra también traer consecuencias sobre su familia y sobre sus hijos. En 2 de Samuel, capítulo 12, y tú conoces la enseñanza, hermano, hermana, de lo que pasó
con este hombre de Dios. Versículo 10 al 17 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y escuche esto, escúchelo, hermano, porque este no es el Dios que nos predican a nosotros. Este Dios es absurdo para muchas personas, porque solamente conocen el Dios de amor, pero un amor totalmente distorsionado. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y murió y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Pregunta: ¿quién hirió de niño al muerte? ¿Quién fue? ¿Usted cree que ese mensaje que les llegó a los de Tiatira, usted cree que ellos no recordaron esta historia? Porque el Señor los hace recordar la historia de Jezabel. Cuando menciona a Jezabel es para que ellos recordaran lo que le pasó a Jezabel. Cuando Él le dice a Tiatira: a tus hijos heriré de muerte, es para que ellos recordaran esa historia de que Dios también visita la maldad de los padres. Gracias a Dios este niño no murió en pecado, murió inocente, pero murió. Hermanos, hermanas, no es un juego la iglesia del Señor. No juguemos, hermanos, con Dios. No le hagamos daño a la iglesia. Y le hacemos daño a la iglesia desde muchos ángulos. Desde llevar una vida personal, indisciplinada y en pecado, hasta causar tropiezo a los hermanos con falsas enseñanzas. Le hacemos daño a la iglesia del Señor. La inmoralidad le hace daño a la iglesia del Señor. La fornicación, las relaciones prematrimoniales, le hace daño a la iglesia del Señor. El adulterio le hace daño a la iglesia del Señor. Las mentiras le hacen daño a la iglesia del Señor. La rebeldía de un hijo en casa le hace daño a la iglesia del Señor. La falta de compromiso de los padres con la instrucción de sus hijos le hace daño a la iglesia del Señor. La falsa enseñanza le hace daño a la iglesia del Señor. Esta mujer, Jezabel, estaba siendo sentenciada y ya no había nada que hacer por ellos. El tiempo de su arrepentimiento ya había pasado y sus corazones se habían endurecido. ¿Sabe por qué? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Voy a leer estos pasajes un poco rápido. Si usted no alcanza a buscarlos, por favor, escúchelos. Romanos capítulo 9, versículo 17 al 22 dice: porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y escuche esto, porque la pregunta que usted se está haciendo se la estaban haciendo a Pablo. Y antes de que se la hicieran a Pablo, el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera la respuesta, que muchos ya se están haciendo. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque si es Dios el que tiene misericordia y endurece al que endurece, entonces no es responsabilidad mía si yo me endurezco o no. Esa es la pregunta que hay en muchos corazones. Pero me dirás: ¿por qué pues Dios sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Nadie. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hermanos, a veces nos ponemos a la par de Dios y queremos cuestionar a Dios.
y preguntarle a Dios por qué actúa como lo hace. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, escucha, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, esperó, fue paciente con un grupo de personas, los vasos de ira preparados. Escuche, hermano, porque un día se va a estudiar esto con la iglesia del Señor, ya se está estudiando con los varones, los atributos de Dios, vasos preparados. Aquí está la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir soberanía? Que Él hace lo que quiere y nadie lo puede cuestionar. Eso significa vasos preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Hay dos grupos, creados por el mismo Dios, que Él preparó de antemano para gloria. Escucha, ¿por qué es que hay algunos que no se arrepienten? Porque Dios no les concede el arrepentimiento. En Primera de Samuel, capítulo 2. A veces jugamos con Dios y decimos, no, yo peco ahora y peco ahora y peco ahora y yo lo hago y vivo en adulterio y vivo en fornicación y ando en robos y ando en mentiras y ando haciendo daño, pero cuando ya esté en el último momento como el ladrón en la cruz, yo me arrepiento y el Señor entonces me dirá con los brazos abiertos, entra, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25, mira esta historia. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Ay, qué consentidor este papá, tan lindo un padre así. Yo hubiera querido un padre de estos. El mío no hablaba, el mío sonaba. Sonaba un palo, sonaba un tarro, sonaba una patada, sonaba un golpe, él sonaba. Él no hablaba, pero este papá es apapachador. Qué lindo padre. ¿Por qué, hijos míos, hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Escuche, pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué no la oyeron? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. La causa por la cual algunos, siendo reprendidos, no escuchan, es porque Dios ha decidido ya desecharlos. A veces nosotros pensamos que necesitamos orar y ayunar largas horas y que al final todo el mundo se va a convertir. No enseña así la Biblia. No es eso lo que enseña la palabra. Algunos jamás se van a arrepentir. Eso es como cuando una mujer se casa y resulta que se da cuenta que el esposo comienza a ser infiel. Y va y le dice a la mamá, porque la mayoría le decían era su mamá, mamá, me resultó infiel el berraco este, chiquito, chaparro y pelón, pero busca la forma de serme infiel, no sé qué tiene, pero cada 15 días sale con algo que a todas las mujeres les gusta, el dinero, y me es infiel. Muchas madres le decían, tranquila mija, eso se le pasa. Hay algunos que nunca se les pasa, hay algunos que mueren infieles. Y el día que está ya con el marcapasos, con todos los aparatos conectados en la clínica, y la doctora o la enfermera lo está atendiendo, y de pronto deja ver mucho el escote, se le van los ojos al viejito por ahí, porque nunca dejan de ser infieles. Dios había resuelto hacer morir a estos hijos,
y por eso no se arrepintieron. Dios había resuelto hacer morir a los hijos del producto de la mala enseñanza y de la idolatría de Jezabel. Dios había decidido hacerlos morir y no se iban a arrepentir. Dios permita, hermanos, que no sea este nuestro caso. En 2 de Timoteo 2:23, porque posiblemente tú te estás haciendo la pregunta, ay, pero ¿y luego no es responsabilidad nuestra arrepentirnos? Sí. ¿Pero es Dios que da el arrepentimiento? Sí. Hermano, explíquemelo. No te lo puedo explicar, pero lo enseña la Biblia. No te puedo explicar. ¿Cómo Dios le da al hombre el que se arrepienta, pero el hombre tiene que arrepentirse? Pero lo enseña la Escritura. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 al 26, dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Escucha esto: por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Luego, ¿yo me arrepiento o Dios me da el arrepentimiento? Sí. ¿Qué quiere decir con ese sí? Que ambas son verdad. Que ambas son verdad. Nadie se puede arrepentir si Dios no le da arrepentimiento. Nadie. Y por eso es que nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón arrepentido todos los días, hermanos. Todos los días. Yo no sé si tú te arrepientes solamente por levantarte. Señor, perdóname, porque solo levantarme no lo hago para ti, lo hago por mí. Porque no quiero verme postrado en una cama. Y cuando llega la noche, no sé cuántos vamos ante el Señor a pedirle perdón por los pecados de los cuales somos conscientes o de los cuales hemos sido inconscientes, pero que hemos pecado también. Roguémosle a Dios, no sea que Él endurezca nuestros corazones, porque también lo puede hacer. De quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Esa es la razón por la cual tú amonestas a alguien, lo amonestas, lo exhortas, le llama la atención, y él no cambia. Posiblemente Dios le ha endurecido el corazón. Tiatira estaba cayendo en ese estado, y por eso el Señor le dice que los iba a herir de muerte, y que todas las iglesias sabrían, por causa de la disciplina que Él traería, que Él escudriña la mente y el corazón, y que le da a cada uno, no más ni menos, sino según sus obras. Escucha, nosotros como padre a veces le damos a nuestros hijos más castigo del que merecen, y en otras ocasiones menos castigo del que merecen. Por eso somos imperfectos. Por eso decía un predicador, ¿sabe por qué no hay hijos perfectos? Porque no hay padres perfectos. Esa es la razón. Pero Dios sí es un Padre perfecto. Y a todos nos da lo que merecemos. Ese es Dios. Y Tiatira iba a recibir lo que merecía. Por eso dice, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7. Vamos terminando. El primer punto, faltan 4. 1 de Juan 3, 7. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica, escucha, hermano. ¿Por qué alguien, después de haber sido amonestado una y otra vez, insiste en pecar? Aquí está la respuesta, no la busques más. O bueno, si quieres, búscala. De pronto no te convence lo que dice Juan, puedes buscar otra respuesta. ¿Por qué alguien que es reprendido por su pecado insiste en ese pecado una y otra vez, y a pesar de que hace mucho se le ha reprendido, él vuelve y cae en el mismo pecado? Aquí está la respuesta. El que practica el pecado es del diablo. ¿Te gustó? No. A mí tampoco me gustaría saber que yo puedo estar en esa condición. El que practica es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué se manifiestan? En que aquel que es llamado al arrepentimiento se arrepiente. Aquel que es llamado al arrepentimiento insiste en pecar y practica el pecado es del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto, hermanos.
¿Tú quieres saber si eres un hijo de Dios? Pregúntate cuál ha sido tu respuesta a Dios cuando te ha llamado al arrepentimiento por algún pecado. Pregúntate. O más bien, como dijo alguien, preguntémonos, ¿cuál ha sido nuestra respuesta a Dios cuando nos ha llamado al arrepentimiento? ¿Hemos persistido en el mismo pecado? ¿O hemos sido rebeldes y hemos insistido en el mismo pecado? Pero gracias a Dios que en Tiatira no todo era malo. Y en estos últimos 5 minutos vamos a ver la parte positiva, si el Señor lo permite. Versículo 24. Pero a vosotros, y Dios permita que sea a todos los que estamos aquí, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. No todo era negativo en Tiatira. El Señor sabe que en toda iglesia hay un remanente que no se contamina. El Señor lo sabe. Que en toda iglesia del Señor hay un remanente que luchan por conservar la unidad, la comunión, la santidad y la justicia. Él lo sabe. Él sabe que en todo hogar existen también los mismos componentes. Padres rebeldes a la voz de Dios, pero hijos piadosos. Padres piadosos, pero hijos rebeldes. Hermanos, unos piadosos, otros rebeldes. Si no, pregúntele a Adán y a Eva. Un hijo piadoso, un hijo asesino. Pregúntele a David. Un hijo que violó a su hermana. Otro que mató a su hermano, otro que se fue en contra de su padre, otro que parecía buen hijo y que fue muy sabio, pero al final terminó su corazón desviado. Dios sabe que eso lo hay en todos los hogares, y Dios sabe que esto también lo hay en todas las iglesias del Señor. Que hay hermanos que luchan por mantener la santidad, la comunión y la justicia. Escúcheme, hermano y hermana, pero no bajo la cortina de actividades sociales. La iglesia no es una sociedad en donde tengamos actividades sociales para tener buenas relaciones. Tampoco van a conservar la unidad y la paz y la santidad bajo los sentimientos humanos, sino bajo la única plataforma de unidad, y esa es la de Hechos 2:42, la doctrina de los apóstoles. Si no es sobre la doctrina de los apóstoles, hermanos, no podemos tener comunión. No podemos. No debemos tener comunión. Porque la doctrina de los apóstoles produce santidad. Escúcheme, la doctrina pura produce corazones puros. La doctrina sana produce cristianos sanos. La doctrina sana produce iglesias sanas. La doctrina sana no puede producir iglesias enfermas. Y si están enfermas hay que hacer algo con ellas. Hay que aplicar la medicina. Y la medicina del Señor en estos casos es la disciplina, la corrección y la amonestación. Así que si hay algo, hermanos, que usted y yo estemos haciendo, que en vez de traer paz, santidad a nuestra vida, escúcheme, a nuestra vida, a nuestro hogar o a la iglesia del Señor, está trayendo conflictos, pleitos, sospechas, celos, contiendas, intranquilidad, temores. Hermanos, esas cosas no proceden de Dios. Eso no procede de Dios. Si lo que yo estoy haciendo con mis buenas intenciones está produciendo división, pleitos, contiendas, celos, intranquilidad, temores, disensiones, eso no viene de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Santiago capítulo 3, versículo 3 en adelante lo dice. Porque donde hay celos amargos y contención, pleitos, división y toda mala obra, eso no viene de Dios. Esa es la sabiduría terrenal, animal y ¿qué más? Diabólica. Si lo que usted y yo estamos haciendo trae estas cosas, no es de Dios, hermanos. No busquemos justificar los resultados con las acciones. No, al final se van a dar cuenta lo que... No.
Si tú y yo le estamos haciendo daño a nuestro hogar, no es de parte de Dios, hermanos. Gracias a Dios, en Tiatira había un grupo que no había prestado sus oídos. Y por eso les dice, a ustedes no les impondré ninguna otra carga. ¿Por qué? Porque ustedes no prestaron oídos para quererse involucrar con esas falsas enseñanzas, que ellos lo llaman las profundidades de Satanás. Y escuche, no era que Jezabel se iba a presentar allá, les traigo mensajes traídas desde el mismísimo infierno para todos ustedes. No. Jezabel se iba a presentar, mire, les traigo nuevas revelaciones de parte de Dios. Anoche estuve meditando en la palabra y soñé que Dios me reveló. Y yo no sé si usted ha escuchado ese tipo de predicaciones, que el pastor llega diciendo, el Señor me reveló anoche que esta palabra era para ustedes. No, ni tampoco, hermanos. La falsa enseñanza llega diciendo que lo que enseña es mentira. Ella llega diciendo que lo que va a enseñar es la verdad de la verdad, que todo lo demás que usted ha aprendido son mentiras, que todo lo que demás usted ha aprendido son engaños, que él le va a enseñar o ella le va a enseñar, como en este caso era Jezabel, la verdad de la más verdad. Pero el Señor dice, no era verdad, eran las profundidades de Satanás. No porque allá estuvieran en el tarot, en la astrología, leyendo el tabaco, no, sino porque toda enseñanza que traiga división e inmoralidad en la iglesia es del diablo. Esas son las profundidades de Satanás. Toda enseñanza que traiga inmoralidad en la iglesia, que consienta la inmoralidad en la iglesia y que traiga división a la iglesia, no es de parte de Dios, es de parte de Satanás. Pero gracias a Dios que en Tiatira había un grupo que no había prestado sus oídos y el Señor le dice, no os impondré otra carga. ¿Cómo así? ¿Es que ya tenían una carga? Sí. ¿Cuál carga tenían, hermanos? La carga de tener que estar en una congregación donde se estaba enseñando falsa doctrina y seguir en ella. La carga de estar en una iglesia donde se veía a algunos miembros practicando la inmoralidad y la idolatría y continuar en ella. La carga de querer mantener a su familia pura, santa, que no se contaminara con otros miembros de la iglesia que estaban practicando inmoralidad y perversión. Eso era una carga. La carga de tener que ver cómo la iglesia se caía a pedazos y no podían hacer nada. Eso era una carga. La carga de ver cómo la iglesia se estaba dividiendo y no podían hacer nada, eso era una carga. Y el Señor les dice a ustedes que se han mantenido, que se han sostenido, no os impondré ninguna otra carga. Esa es suficiente. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué era lo que tenían estos hermanos? ¿Qué era lo que ellos conservaban? Fidelidad a Dios, santidad, pureza. Y el Señor les dice, consérvenlo hasta el final. Había entrega, había amor, había servicio, había humildad, había quebrantamiento, había trabajo, había fatiga, había esfuerzo. El Señor les dice, reténganlo hasta el final, porque a ustedes les daré varias recompensas. Número 1, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Algunos utilizan este pasaje para hablar del premileniarismo. ¿Qué es el premileniarismo? Que Dios un día va a establecer un reino milenial aquí en la tierra, el diablo va a estar amarrado durante 1000 años y después de esos 1000 años será desatado el diablo y se desatará una guerra mundial nuevamente. Pero hay problemas con esta teoría teológica, porque ¿qué vamos a hacer o qué van a hacer los que tuvieron al diablo atado? Tú y yo lo hemos tenido en estos momentos desatado. Nos está tentando, nos está atacando. Qué bueno vivir en un mundo donde el diablo va a estar atado. ¿Quién va a pecar? Hay problemas con esta teología y con esta teoría. Pero lo que nos dice aquí, hermanos, es más bien parecido a lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Por falta de tiempo, y les pido perdón porque sé que están cansados, y ya me he pasado mucho, pero no quiero dejar iniciado esta última parte, sino concluirla hoy. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3, yo creo más en esta interpretación de a qué se refiere con la autoridad. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Escucha, hermano, si usted tiene un problema con su familia, que no lo sepan los inconversos. Si usted tiene un problema con un hermano,
por favor, solicite ayuda dentro de la iglesia, para que se resuelva dentro de la iglesia. Esto no es tapar, esto es conservar la santidad de la iglesia y el testimonio de la iglesia. ¿Osa alguno ir delante de los incrédulos cuando tiene algo contra su hermano? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿somos indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles cuánto más las cosas de esta vida? Escuche, aquí nos dice que nosotros un día vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Aclaro, ¿a cuál mundo? Al mundo que no se arrepintió. ¿A cuáles ángeles? A los ángeles caídos, porque a los ángeles de Dios, ¿de qué los vamos a juzgar? Y a los que se arrepintieron, ¿de qué los vamos a juzgar? Pero ¿cómo es que los vamos a juzgar al mundo inconverso y a los ángeles caídos? Por nuestra obediencia. Porque Dios utilizará tu obediencia y la mía para decirle al mundo impenitente y para decirle a los ángeles que ahora son demonios, miren que sí se podía ser obedientes hasta el final. Ese va a ser el juicio que Dios va a usar. Así que si usted tiene otra interpretación, la respeto, pero yo me quedo con esta, porque no tengo más ideas que la Biblia enseña y no quiero enseñar algo que sea un invento mío. Luego les dice, para ir terminando, les daré la estrella de la mañana. Versículo 28, y les daré la estrella de la mañana. Escuche, hay una diferencia entre la estrella de la mañana y el lucero de la mañana, porque el lucero de la mañana en Isaías 14 se le llama a Satanás. Pero aquí está hablando de la estrella de la mañana, es otra palabra para referirse, es otro adjetivo calificativo para referirse a Jesús. En Apocalipsis 22:16 identificamos nosotros quién es la estrella de la mañana. Algún día cuando estudiemos todo Apocalipsis, ya usted va a tener esto bastante adelantado. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia, en las iglesias. Yo soy la raíz. Sabemos que él no es una raíz, esto es un lenguaje antropomórfico. Y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es entonces la estrella de la mañana? Jesús. ¿Cómo así que el Señor le iba a dar a esta iglesia la estrella de la mañana? ¿Acaso ya no eran cristianos? Esto es lo mismo que enseña Efesios capítulo 3. Que Pablo pide por la iglesia de Éfeso para que Cristo habite por la fe en los corazones de ellos. ¿Cómo interpretar esto? Que había muchos que eran miembros de la iglesia, pero vivían como si Cristo no estuviera en sus corazones. Y hay muchos de nosotros que podemos estar viviendo así, que creemos que el Señor se queda hoy aquí en el local, Él se queda cuidando el local. El domingo volvemos a vernos con Él. Entonces por eso yo en casa puedo tratar a mi esposa como si el Señor no estuviera ahí. Puedo tratar a mis hijos como si el Señor no estuviera ahí. Se van al colegio los muchachos y piensan que el Señor no está en el colegio. Nos vamos al trabajo y pensamos que el Señor no está en el trabajo. Estamos en las fábricas y pensamos que el Señor no está allá. Pensamos que el Señor se quedó acá. Muchos vivimos como si el Señor no estuviera entre nosotros. Así vivimos nuestro cristianismo. Y por eso les dice, yo os daré la estrella de la mañana. Lo que nos dice más o menos esta idea, hermanos, está en Apocalipsis 22:4. ¿Qué significa tener la estrella de la mañana, que es lo mismo que tener a Cristo? O más bien, como lo dice 2:4, ver a Cristo. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Recuerde que aquí están hablando de Jesús manifestado como el Cordero. Verán su rostro. Hermano, yo le hago una pregunta, ¿usted quiere ir al cielo? Bueno, la mitad, ya uno entiende por qué el tipo de cristianismo que tenemos, ¿no? Le vuelvo a preguntar, de pronto lo cogí imbuido por allá. ¿Usted quiere ir al cielo? ¿A qué? Usted se ha hecho la pregunta, ¿a qué? Ah, hermano, es que allá no hay que trabajar. Allá no hay que pagar medicina prepagada. Allá no hay que pagar arrendo. Allá no hay que pagar servicios. Allá no hay que comer, y a mí como me da pereza hasta comer. ¿A qué queremos ir al cielo? Si la razón nuestra no es ver a Dios, ¿para qué vamos al cielo? Y por eso dice este pasaje, y verán el rostro de Dios y del Cordero. ¿Usted quiere ver el rostro de Dios? ¿Usted quiere ver el rostro del Cordero? El Señor dice, lo que tenéis, retenedlo hasta el final. Si usted, hermano y hermana, tiene trabajo,
tiene esfuerzo, tiene santidad, tiene piedad, tiene consagración, tiene lucha, tiene ánimo para servir, consérvelo, hermano. No se deje desanimar porque otros no lo hagan. No se deje desanimar porque otros viven en el pecado. No se deje desanimar por lo que usted está viendo en otros. Lo que usted tiene, reténgalo hasta el final, y para usted serán estas promesas. Hermano, para usted. Porque si en esta mañana hay alguien que no ha reconocido su condición de pecador, no son para usted. ¿Sabe qué le espera a usted, hermano y hermana? Las bendiciones de Dios. ¿Sabe qué le espera a usted, amigo que nos visita, que no ha obedecido el Evangelio? La ira de Dios. Lo siento, pero así dice la palabra. Le amo, no le conozco, pero le amo, y por eso trato de preparar mensajes que lleguen también a usted que nos visita. Pero si usted no se arrepiente, usted no estará en la presencia de Dios, usted estará en el infierno, arrepintiéndose por haber desechado el llamado de Dios mientras estuvo vivo. Así que no deseche el llamado de Dios. Yo le invito a que le pida a Dios que le conceda su gracia para que produzca en usted convicción, y para que esa convicción produzca en usted arrepentimiento. No una religión. Yo no le invito a una religión, le invito a una relación íntima con Dios. Porque el Señor le dice a la iglesia en Tiatira: el que tiene oídos para oír, que oiga. Hermano, si usted tuvo oídos para oír, espero que haya escuchado lo que el Señor nos ha enseñado. Visita, si usted tuvo oídos para oír, no solamente para ponerse audífonos y colgarse aretes, espero que haya escuchado la voz de Dios y que Dios le mueva al arrepentimiento. Dios les continúe bendiciendo.